Bienvenidos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los jóvenes y a los legisladores algo en común, el diálogo. Hoy nos encontramos desde el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República con los estudiantes de la FES Aragón para establecer diálogo. Y además, no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Conz. Gracias, Luisa, por la presentación y gracias a ustedes por venir a nuestro recinto. Hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos los jóvenes: emprender. Porque es cierto que cada vez más somos los que queremos emprender un nuevo proyecto, una nueva marca, un nuevo negocio, pero realmente no siempre es fácil llevarlo a cabo, porque hace falta apoyo, financiamiento o saber cómo continuar con ello. Por eso, hoy vamos a hablar con 3 personas que nos platicarán acerca de qué, Cons. Nos van a hablar sobre cómo responder la pregunta de cómo podemos pasar de una economía informal a una que de verdad nos dé oportunidades, crecimiento y además seguridad a nosotros como jóvenes emprendedores. Claro, hablaremos acerca de qué medidas se están tomando desde el Congreso y desde las instituciones para apoyar la innovación, el autoempleo y la economía joven. Para hablar sobre este tema, se encuentran con nosotros la diputada María Luisa Mendoza, del Partido Verde Ecologista de México, secretaria de la Comisión de Educación. Muchas gracias, muy buena tarde. La diputada María Angélica Granados, del Partido Acción Nacional, también secretaria de la Comisión de Educación. Gracias, buen día. Y el doctor Ángel Octavio Dorantes, catedrático de Economía en la FES Aragón. Muchas gracias, buenos días. Ellos no solamente nos hablarán acerca de sus posturas personales, sino también de las de sus partidos políticos o de sus instituciones. Y generarán diálogo con los estudiantes de la FES Aragón que nos acompañan en el auditorio el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Canal del Congreso México. Además, si no nos queda nada más que decir, quédate con nosotras, que estás en Comunicación, porque esta también es tu conversación. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, diputadas, doctor. Gracias por acompañarnos en este hermoso recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República para hablar de esto que nos importa tanto como jóvenes, que es el emprender. Porque es cierto que es necesario hablar de esta innovación a la economía joven, porque el mundo va cambiando, ¿cierto? Constanza, vamos a hablar acerca de emprendimiento. Nuestra primera pregunta es ¿cómo podemos vincular mejor la educación con el emprendimiento? Ya que sabemos que muchas veces salimos de la escuela sin saber cómo llevar una idea a la práctica. Entonces, quien guste contestar, adelante. Si quiere, diputada. Sí, bueno. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Mira, a mí me parece que emprender es un acto de valentía. Eso es algo que tengo que decir en primer lugar. Es un acto de valentía y México tiene de las juventudes más emprendedoras en el mundo. Somos reconocidos en el mundo por nuestros ecosistemas de emprendimiento. Yo desde esta pregunta que estás haciendo tú, ¿cómo podemos vincular a la educación? Y el doctor seguramente nos va a dar una perspectiva interesante, pero es fundamental el vincular a los emprendedores con las carreras, es decir, las vocaciones que tienen los estados, los municipios, las tienes que vincular con los emprendimientos que estás haciendo y apoyarlos desde ahí. Hay algo muy interesante que se da en algunos estados y que empezó, me parece que en Alemania, que es la educación dual. Y la educación dual, ¿qué quiere decir? Que mientras tú estás estudiando o emprendiendo, tengas esa comunicación o que puedas inclusive entrar a hacer algunas prácticas en alguna empresa para que puedas de una forma cuando te gradúes o cuando ya esté listo tu emprendimiento tengas ya un mercado a quién le vas a vender o tengas ya un poco más aterrizado tu proyecto. Pero también pues hace falta dinero y yo creo que vamos a hablar más adelante de cómo se consiguen los recursos, ¿no? Ok. Adelante. Muchas gracias. Primero, pues muy agradecida, de verdad que es muy interesante realizar este tipo de encuentros, sobre todo con ustedes jóvenes. Creen ustedes que el tema legislativo, quienes nos dedicamos a esta carrera, también alguna vez estuvimos en un aula. En un aula también preocupados y ocupados por muchas cosas, muchas emociones. En el caso de su servidora, soy de una comunidad rural. Es mucho más complicado, por supuesto, abrir las áreas de oportunidad. Sin embargo, yo les quisiera decir que, sin duda alguna, lo que ustedes viven hoy y lo que nosotros vivimos en nuestro momento terminan siendo brechas de oportunidad. ¿Y a qué voy?
Cuando yo realicé mi servicio social, yo lo realicé en el Ministerio Público, porque mi formación es ser abogada. Yo no quería que se terminara el servicio público. Yo decía, ay, si se va el servicio social, perdón, mi servicio social, ¿quién me va a aceptar después terminando? Primero porque pues, mis papás no tienen profesión, tienen el 6º año de primaria, con un montón de esfuerzos y de oportunidades, me dieron la oportunidad de tener una carrera, pero ha sido mucho sacrificio en esas condiciones rurales. Pero a pesar de eso siempre hay áreas de oportunidad. ¿Qué me ayudó muchísimo? Ustedes si tienen la oportunidad de hacer prácticas profesionales o servicio social, no lo dejen de hacer. El conocimiento vinculado con lo que tú haces en el aula y lo que practicas en el ejercicio diario te va a ayudar mucho. Es tu carta de recomendación. Desde cómo llegar y poder transitar en el diálogo con quien es tu jefe o con quien es tu cliente, en el caso de cualquiera de las ciencias a las que ustedes se dediquen. Yo primero les diría que por supuesto que hay un área de oportunidad grandísima, pero sí la tenemos que buscar. La ley establece algunas áreas de oportunidad. Hoy la ley de educación establece un proyecto donde podamos generarles a los universitarios condiciones de acuerdo a la región. Por ejemplo, tenemos graves complicaciones en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, porque cuando las empresas llegan a invertir, lo que no encuentran es la mano calificada. Luego entonces, como no hay mano calificada, empiezan a generar las áreas de oportunidad en otros lados. Me queda claro que para quienes son de zona centro es mucho más fácil. Yo les diría que bien lo que comentaba la diputada en el tema del sistema dual, México también ha avanzado mucho en sus planes de desarrollo y de programa, que ustedes tengan la práctica con la posibilidad de vincularlo a la academia, no dejen de aprovechar de verdad la oportunidad de tener maestros que sí se la saben. A veces ellos mismos hasta nos recomiendan. Seguramente será el caso de algunos de mis compañeros que te recomiendan, oye, necesito a fulano, a sultano. Ah, fíjate que yo tengo a fulana con esas características, a ver si te ayuda. Y eso, pues, por supuesto que construye. Es decir, lo social es importante, lo legislativo es importante, pero tenemos que vincularlos para que podamos tener un buen desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Tanto el hecho de que podamos estar acá en este recinto, como también la invitación que nos extendió las autoridades de la FES Aragón para estar acá con los compañeros y compañeras estudiantes. El tema del emprendimiento es complicado, ¿no? No es nada sencillo. Digamos, no puedo salir sin algunos datos como para contextualizar un poco esta situación. Estaríamos hablando de la población que se encuentra en esta etapa como de juventud, de 15 a 29 años, y son alrededor de 30 millones de personas. Esto estaríamos hablando de del 23% de la población, así que es una gran cantidad, ¿no? La tasa de desocupación de estos jóvenes está alrededor del 4.8%. Es mayor que la a nivel nacional, que es del 2.6%. Entonces, por ahí estamos mostrando algunas de las problemáticas. En la ENOE, por ejemplo, se menciona que los menores de 24 años han reportado tasas de informalidad del 67%. Asimismo, eso quisiera decir que 7 de cada 10 personas que se encuentran en esta edad se encuentran en la informalidad. Los trabajadores que se encuentran subordinados, es decir, que tienen un patrón, son 31% de los jóvenes entre 29 años no cuenta con prestaciones. Entonces, estamos ante un escenario complicado para la juventud y la necesidad de emprender, pues ya no solamente es como un extra, ¿no? Sino ya se ha convertido en una necesidad también de los estudiantes. Hay que ver cuáles son las contradicciones que se tienen en el mercado laboral para que no se puedan incorporar a los diferentes trabajos y sectores de la economía. Claro, y estamos hablando acerca de que existen un montón de áreas de oportunidad en este ámbito y que muchas veces a nosotros como jóvenes nos cuesta un poco encontrar información sobre cómo empezar, cómo llevar a cabo esta necesidad de emprender. Y por eso me gustaría preguntarles, ustedes desde su perspectiva, tanto legislativa como a nivel institución académica, ¿cuáles son las leyes o programas que implementan sus instituciones o el Congreso en este caso para poder fomentar un apoyo hacia los jóvenes a la hora de emprender?
Quien me quiera contestar, cualquiera de los tres puede abrir micrófono. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Sí, claro. Sí, claro. adelante. Fíjate que yo creo que hay varias barreras o obstáculos que ven muchos jóvenes y muchos emprendedores. Yo creo que algo bien importante y que tenemos que hacer nosotros, nuestro trabajo desde el legislativo, pero también los estados y los municipios, desde lo que les toca, es los trámites. 3 de cada 10 emprendimientos no duran ni siquiera 2 años, porque, bueno, por la falta de recursos, pero para empezar, porque la tramitología es tremenda. Haz de cuenta que te la ponemos muy difícil desde el gobierno para que puedas emprender. Entonces, algo que tenemos que hacer es eso, es regular los trámites con digitalización, hacerlos menos trámites, que no te pidan un trámite o que no te pidan tu INE 20 veces, ¿no? Para poder hacer el mismo trámite. Entonces, es una barrera que nosotros hemos visto desde el estado de Chihuahua, algo que ha servido mucho para fomentar el emprendimiento, y hablo de Chihuahua porque es desde donde yo conozco, es la vinculación también entre, por supuesto, la academia, el gobierno y el sector empresarial, en el sentido de que es importante, bueno, una barrera es la tramitología y los recursos, pero a veces no se tiene el dinero o los fondos para empezar el emprendimiento. Ahora, bueno, pues ya no existe el fondo para emprendedores que antes tenía el gobierno de México, claro. Pero ¿cómo se puede contrarrestar esto? Pues que desde la iniciativa privada te ayuden desde los estados. En Chihuahua lo que se hace es una coordinación muy, muy puntual entre estos sectores, en donde si tú tienes un emprendimiento y a una empresa le interesa, pues te ayuda con fondos o te ayuda con capacitación también, porque ese también es un problema. Empiezas un emprendimiento, pero te quedas como, y ahora ya tengo los fondos, pero ¿cómo manejo esos fondos? Tiene que haber alguien que te diga que el préstamo que estás pidiendo o el crédito que estás solicitando, cómo utilizarlo, cómo manejarlo, cómo llevarlo a que sea óptimo para el producto, para el servicio, para el emprendimiento que tú quieras hacer. Es bien importante esa coordinación, y como dije, desde el legislativo pues hay que ver las leyes que pueden ayudar a que estas barreras se minimicen. Nuevamente, la digitalización de trámites, algo de lo que estamos trabajando desde el grupo parlamentario del PAN es en la ley de, es que está muy largo el nombre, ahí se los digo, es la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde estamos insertando varios aspectos desde la perspectiva juvenil y cómo apoyar a los jóvenes, cómo apoyar a las mujeres jóvenes a que tengan acceso a estos fondos, a que tengan acceso a diferentes programas del gobierno para poder tener éxito en su emprendimiento, y que esos 2 años no sean 2 años que dure tu emprendimiento, sino que tengas una mucha más larga vida, que puedas generar empleos también. Y bueno, pues contrarrestar todo esto que estamos hablando de las barreras, ¿no? Claro, porque a final de cuentas no solamente impacta a los jóvenes, sino a todo el entorno, porque hablemos claro que los jóvenes muchas veces también son el sustento de muchas de las familias. Entonces, hablar de economía joven impacta a todo el país. Diputada. Y pues yo me sumo, por supuesto, que el tema con la educación, pero sobre todo con el tema de la juventud, tenemos que generar grandes áreas de oportunidad. La Secretaría de Economía también ha establecido cursos donde pueden generar el emprendimiento, pero ser emprendedor no solamente aquí es muy complicado. Yo quiero platicarles de un tema personal. Yo alguna vez decidí, cuando estaba estudiando en la universidad, yo decía, bueno, voy a salir, y yo les decía a ustedes, nadie de mi familia es abogado, y entonces ¿ahora qué voy a hacer, no? Pues por lo que voy a hacer por el momento voy a dedicar a vender perfumes, fíjense ustedes. Entonces, mi área de oportunidad te dan todas las dependencias públicas. Yo andaba ahí vendiéndoles perfumes, pero soy muy mala, porque tampoco tenía una muy buena planeación administrativa, porque además no solamente se deja el producto, también se cobra. Y de repente yo llegaba y decía, no, creo que no me está dando esto. Mi comentario va en razón a lo siguiente. Allí conocí varias instituciones, como cuál. Cuando estás ya en la preocupación, ocupación, es cuando empiezas a conocer las áreas de oportunidad. Mi área de oportunidad fue encontrar justo en el caso del Estado de México, hay unas famosas EDAYOS y CATIS, que lo establece la Secretaría del Trabajo, y te enseñan a planes de desarrollo justo de cómo
generar tu economía, cómo administrar, cómo generarle el logo a mi empresa, cómo generar las áreas de oportunidad, cómo hacer que el emprendimiento sea de veras y no solamente se convierta en un tema discursivo. Claro que siempre es complejo al inicio, pero una vez agarrando, primero tienes que definir qué es lo que quieres, para dónde quieres caminar, y en esa misma sinergia te va a ir dando las áreas de oportunidad. Encontré la Secretaría de Economía, por supuesto, que habla de emprendimiento para jóvenes, y claro que te ponen trámites, porque al final también es importante que en esta carrera todos queremos llegar, pero pocos podemos llegar. Y podemos llegar pocos porque también en esta vida se necesita persistencia, resistencia, insistencia, resiliencia. Si no somos emprendedores en esos conceptos, difícilmente vamos a alcanzar a cumplir un objetivo. Yo les diría, por supuesto, que se le está generando, hemos presentado también una ley que se le genere un estímulo a las empresas para que no paguen todos los impuestos, siempre y cuando también contraten mano de obra o mano calificada, como es el caso de los universitarios, para que también puedan tener ellos estímulos y tengamos, por supuesto, siempre nos piden, oye, sí, pero tu currículum tiene que tener 15 años de experiencia. Pues, ¿dónde la voy a adquirir? Si tú no me das chance, dame chance de emprender. También es cierto que hay bufetes jurídicos. En el caso yo que soy abogada, yo veía que mis compañeros se reunían, por supuesto, el criminólogo, el contador, el abogado, y hacen su despacho que permite a todos incluir la oportunidad de poder desempeñar todo su trabajo. Entonces yo sí creo que tenemos áreas de oportunidad en el sistema del gobierno, pero primero tienen que definir para dónde quieren caminar en esas áreas. Muchas gracias, diputada. Recordemos que este es un espacio para que justamente los jóvenes hablen con ustedes, legisladores y doctor. Entonces, queremos preguntarles a ustedes si tienen alguna duda que quieran hacer ver con ellos. ¿Alguna experiencia que quieran contar? Es importante que si van a levantar la mano, nos den su nombre y su carrera para poder ejercer diálogo. ¿Alguien? Ok, creo que por el momento no, entonces seguiremos platicando un poco y esperamos la respuesta del doctor respecto a la pregunta que se hizo anteriormente. Doctor. Sí, muchas gracias. Pues ya también tenemos una historia del emprendimiento, ¿no? Desde el Estado también se ha promovido y desde las cámaras de comercio y de industria el hecho del emprender. Recordarán también el comercial de Pepe y Toño, por ejemplo, en donde se decía hay que emprender con ellos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, se tiene Innova UNAM, se tienen incubadoras, materias, por ejemplo, en la carrera de economía se tienen dos, en esta actualización del plan de estudios, 2 materias que es de emprendimiento, al igual de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Así que se tiene como esa trayectoria, ¿no? Asimismo, se tienen las oportunidades, por ejemplo, en el Estado de México, en Comecit, en el CECITI, a nivel país, en los estados, en los diferentes estados también hay programas enfocados principalmente hacia el emprendimiento. Así que hay esas oportunidades, ¿no? Obviamente habrá que ver cuáles son estas características para que los jóvenes puedan emprender. Claro, y qué importante es que los jóvenes se sientan apoyados por sus instituciones. Jóvenes, ¿alguien gustaría preguntarle algo a las 2 legisladoras o al doctor respecto a este tema que nos importa tanto, que es la economía? Porque cabe recalcar... Acá tenemos una pregunta. Que es un diálogo entre estudiantes y legisladores y con el doctor también. Buenos días. Yo soy Francisco Rodríguez, de la carrera de Derecho, segundo semestre. Bueno, yo no soy tan joven, sin embargo, he visto que le cuesta trabajo a los chicos emprender. El problema yo que veo principal es el SAT. Llegas, te das de alta con el SAT y el SAT no te perdona. ¿Qué apoyo puede haber para eso? ¿Alguna otra pregunta? Había otra por allá atrásito. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Acosta de la carrera de Economía. Mi pregunta va dirigida a ustedes, diputadas. Mencionaron las zonas rurales aquí, y bueno, ahorita teniendo en cuenta los problemas que se están llevando, bueno, que está teniendo México con los agricultores, pues muchos jóvenes
del campo emigran a las ciudades precisamente para obtener pues sí, mejores oportunidades en la vida. ¿Qué políticas se están impulsando ahorita para pues que los jóvenes se desarrollen económicamente, pero sin tener la necesidad de salir pues de sus zonas, ¿no? Gracias. Una última pregunta. Manos levantadas. Atrás. Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Oscar, soy de la carrera de Economía. Mi pregunta es para las diputadas y el doctor. Vi una noticia donde mencionaban que la inversión extranjera en México aumentó, pero ¿por qué no se tradujo en empleos? Ya que, como mencionaban, al no existir una oportunidad laboral para los jóvenes que recién egresan por no tener experiencia, ¿por qué sí aumentó la inversión extranjera? ¿Por qué no se está traduciendo en empleos? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Adelante para contestar quien guste. ¿Qué es uno? ¿Diseño rural o quien sea? Como guste. Ok, pues a ver, yo le diría, tiene toda la razón, mi querido maestro, todos le tenemos un miedo al SAT, justo porque no hemos entendido también el cómo generar esa sinergia. Y creo que nos ha faltado más educación en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuál es la función que juega el SAT? Desde cómo tendremos que acercarnos sin que necesariamente se nos pase la cita, ya porque si no te esperas otros 3 meses para que te lo vuelvan a dar. Creo que el gobierno está haciendo a pasos agigantados, le está metiendo mucho para que el tema del SAT pueda ser más digerible, para que no nos sentamos de repente, sí, yo también lo diré, ¿no? De repente me siento como acosada, digo, ay, ¿y ahora qué le debo? ¿Qué le debo a la señora de al frente? Pero en realidad no, creo que es un tema más de justo en esta política transversal, es seguir generando áreas de oportunidad que permita que sea el SAT más digerible, y por supuesto que lo tenemos todos que cruzar. Desde que ustedes tienen su título profesional, te piden tu firma electrónica, y creo que hay muchas instituciones también que nos ayudan a coadyuvar con ese paso. Yo les diría, en el caso, por ejemplo, de mi amiga que dice que en el tema rural, ¿por qué muchos de los compañeros se vienen a estudiar a la ciudad dejando abandonado el campo? Yo también quiero decir que la política pública de los gobiernos ha tratado de estar muy, muy en atención a que los jóvenes que se dediquen y hoy justo la educación, la Secretaría de Educación está generando que los famosos nodos, que la gente que está asignada en una zona y su preferencia es quererse quedar a cultivar sus tierras, es darle apoyos agrícolas, agropecuarios a los jóvenes. Hay programas que han sido cuestionados por del gobierno federal por la ciudadanía. Oye, ¿para qué le das el apoyo al Nini? Porque a veces así lo descalifican. Pues gracias a ese apoyo, muchos han tenido la oportunidad, algunos de seguir estudiando y otros de emprender, porque sin que les cueste y haya un estímulo económico, la empresa les enseña a realizar un emprendimiento, y al salir ellos tendrán otra área de oportunidad. Si hay estímulos en el tema del campo para que los jóvenes se sigan quedando en el cultivo de sus tierras, pero vuelvo a repetir, tampoco es un tema tan fácil y también es un tema de decisión, y yo creo que no es que en la vida nos vaya mal, es solamente que tenemos que tener objetivos para que podamos justo alcanzarlos entre todos. Y decirte que no es que haya bajado la tasa de desempleo, creo que estamos en una posición estable en el tema del empleo. Lo que sí es cierto es que las empresas, vuelvo a repetir, algunas se quejan de que no tienen pues de otra manera la mano calificada para que desarrollen. ¿Y dónde es donde más se le complica a las empresas? ¿O dónde es donde emprenden ellas más? En el tema automotriz, en la ciencia, en la tecnología, y la gran mayoría, o en su gran mayoría, estamos ubicados en las ciencias sociales, en las ciencias naturales. No significa que no haya áreas de oportunidad, nada más hay que ver cómo también en el desarrollo que nosotros realizamos, bien lo comentaba el maestro, sí hay muchas empresas, sí hay muchas oportunidades por parte del gobierno, solamente hay que saber dónde queremos caminar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Diputada, doctor. Sí, pues nosotros en la propuesta que estamos haciendo en esta ley, una parte es, estamos proponiendo un fondo para emprendimiento que esté etiquetado para estados y municipios en la ley de coordinación fiscal. Y esto es que darles estímulos fiscales, porque igual si les quitamos trámites, pero no estimulamos fiscalmente a estos emprendedores o a estas microempresas, pues no hay manera de
de que crezcan. Hay que fomentar y hay que, pues sí, estar abogando para que haya estímulos fiscales, así como hay estímulos fiscales para muchas cosas, porque pues es una barrera que tenemos ahí. Fíjense, hace un rato no les comenté, pero una de las muy buenas prácticas que yo he visto son estas caravanas de emprendimiento. En Chihuahua se hacen y viene un poco al caso porque en las caravanas de emprendimiento es literal una caravana donde está formada de la autoridad federal, o sea, vienen funcionarios de la autoridad federal en la materia, vienen funcionarios del Estado, pero también viene la academia, representada las incubadoras y los programas que tienen las universidades o las escuelas, y también el empresariado. Entonces tú llegas como emprendedor y tú vas visitando stand por stand según te convenga, y tú llegas con tu emprendimiento y te dicen, bueno, pues mira, yo te voy a ayudar porque la imagen o el logo pues no está muy claro, te voy a ayudar a que hagas este diseño. Ah, bueno, pues ya tengo mi logo, ya tengo mi producto, y ahora cómo y con qué dinero puedo empezar a trabajar. Entonces te pasas a la siguiente ventanilla, digamos, que eso es lo que se quiere lograr, a la siguiente ventanilla donde te dicen, ah, pues mira, aquí te podemos ofrecer un crédito, y estamos hablando de la banca de desarrollo, porque ese es otro de los estímulos que necesitamos como emprendedores, que la banca de desarrollo tenga créditos blandos para emprendedores y que no nada más tengan una opción de prestarte 300,000 o 5 millones de pesos cuando realmente a lo mejor necesitas por ahora 10,000 o 15,000 pesos para un inicio. Entonces vas a esta ventanilla y te dicen cuál es el crédito, cuál es el esquema que tienes que utilizar para tu, y así te vas en cada stand para ver pues cómo puedes ayudar. Llegas al de la universidad y te dice la universidad, oye, yo para tu emprendimiento pues tengo una incubadora que te puede servir, estás ahí durante 3 meses, etcétera. Pero bueno, definitivamente el tema de los estímulos fiscales es importante, y me voy a ir a contestar un poco o a comentar sobre la pregunta que hace el compañero sobre la inversión extranjera. La inversión extranjera en México, por supuesto que genera empleo, pero ahí también tiene que haber una conexión muy importante, y esto es fundamental, con las universidades, y el doctor no me dejará mentir, pues para generar justamente esos empleos de alto valor, que es lo que se hace en el estado de Chihuahua. La empresa llega y dice, oye, yo necesito 20 ingenieros en mecatrónica, o necesito 20 ingenieros en robótica, o necesito X, Y, Z personal para poder que entren a trabajar en mi planta. Entonces ahí la universidad dice, ah, bueno, pues mira, yo estoy generando tantos ingenieros, pero pues necesito la capacitación enfocada, ¿no? En cierta o especializada, y ahí, bueno, entran otras instituciones de capacitación ya más o sea, si son ingenieros y necesitas ingeniero en robótica, pues tiene que haber un ente ahí intermedio que te diga, yo te ayudo a capacitarla. A veces es el Estado el que facilita eso, y se ve también como un estímulo, que no son estímulos fiscales, pero pues son estímulos que da el gobierno, el Estado, que da la Federación, para que puedan integrarse estos nuevos egresados a la cadena, al entorno laboral, ¿no? Pero no es que haya desempleo, pues la inversión extranjera, por supuesto, que genera empleo. Una de las cosas que te pregunta una empresa cuando llega a establecerse a una ciudad o a un estado es, pues, ¿qué tanto talento tienes? ¿No? ¿Cuál es el talento que tienes para poder? Si no aterrizan en el país, si no tienen talento para integrar a su planta laboral, y si no tienen todos los beneficios, pues no llegan a decidir, no deciden que van a instalarse en un estado hasta que no tengan todo. Y una parte, pues la más importante es el empleo, ¿no? ¿Cómo voy a llenar mi fábrica, mi planta, mi empresa de gente? Pues necesito yo tengo una talento. pregunta también, Ya me robé el sobre tiempo todo, no se preocupe, sobre todo para el doctor. ¿Qué podemos hacer desde las universidades para generar más jóvenes emprendedores, y qué pueden hacer las universidades también para justo enseñarnos
como jóvenes, qué es lo que podemos hacer, hacia qué instituciones nos tenemos que dirigir para sacar todos los trámites que a veces uno como emprendedor no sabe hacia dónde dirigirse. Ok, pues un poco también vinculando lo que comentaba el compañero sobre la industria. Efectivamente, ¿no? Llega la inversión, muchas veces llega tecnificada, muchas veces no requiere tampoco tanta mano de obra, pero es generación también de empleo. El problema es qué tipo de empleo, ¿no? Y esos empleos en ocasiones duran unos meses, unos años. Entonces, se requiere también un programa ya más complejo, más estructural sobre mercado laboral, porque muchos, si hay informalidad acá, es producto de que no hay oportunidades en el ámbito de lo formal. Debería de haber como una campaña o más oportunidades para poder formalizar estos negocios que se encuentran en el ámbito informal, y los incentivos fiscales, como bien lo comentaba la diputada, esos vínculos con las universidades tendrían que ser una parte esencial. Y bueno, el tema del emprendimiento en las universidades es pues muy relevante. Como te comentaba, ahí tenemos diferentes instituciones, varios programas que los jóvenes se pueden acercar, y también esos organismos tendrían que estar mucho más cerca de los estudiantes, ¿no? No Justo solamente, para darle seguimiento a los estudiantes, que más bien, Claro. ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿Nosotros acercarnos o ellos se acercan a nosotros? Claro, es un trabajo en conjunto, ¿no? Ahí tanto las iniciativas que se tengan como la propia institución, ahí tienen que colaborar para que se pueda visibilizar el cómo llevar a cabo el emprendimiento. Y creo que también la parte importante es que el tema del emprendimiento también se tendría que ver de una manera como diferente, ¿no? Hay que ir cambiando esta perspectiva como individual del emprendimiento, en donde es cada uno tiene que generar algo que cambie y que revolucione. También se podría ver de un emprendimiento colectivo, ¿no? Que los jóvenes se puedan acercar en grupo y también ver sus intereses y plantear alternativas para sus contextos, para sus territorios, y con ello modificar también la realidad que está ocurriendo. Entonces, algunas cosas eso. Y vamos a continuar platicando con los estudiantes de la FES Aragón para que sigan opinando al respecto de lo que ustedes nos han compartido, que la verdad es muy enriquecedor. Chicos, ¿alguien quiere levantar la mano para hacer una pregunta? Atrás y luego acá. Y ay, muchas gracias. Ahora sí hay muchas manos. Hola, mi nombre es Zaira Martínez. Diputada, tanto el CONIVAL como el Banco Mundial han señalado que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro carecen de seguimiento efectivo, presentan poca inserción laboral real y en algunos casos riesgo de simulación por parte de empresas tutoras. Mi pregunta es, ¿qué medidas concretas impulsará el Congreso para garantizar que estos apoyos no se queden solo en una ayuda temporal, no solo que acaben su beca y ya, sino que realmente generen empleos formales y capacitación de calidad para los jóvenes? Muchas gracias. Gracias. Siguiente Aquí pregunta. enfrente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Esteban Cordero, soy de la carrera de Economía y mi pregunta es la siguiente. Hace rato se mencionó el tema de los apoyos y los incentivos, pero por parte del Senado se pretenden crear más incentivos para apoyar a los emprendedores, especialmente a los startups, que son los que les permitan agilizar su emprendimiento y tengan éxito en sus primeros años. Gracias. ¿Una pregunta Gracias. más? Adelante. O allá atrás. Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Bucio, soy estudiante de Economía de tercer semestre y mi pregunta es que si ustedes creen que el aumento del emprendimiento juvenil es una respuesta a la falta del empleo laboral formal que existe dentro de México. Muchas gracias. Adelante cualquiera de los tres. Ok. Pues mira, sí tienes por eso decía yo que es un tema muy cuestionable el tema de los programas o apoyos sociales, pero yo te puedo decir que yo lo veré desde dos puntos de vista. El primero, yo te diría que sí ayuda. El punto nada más es que ha ido, a lo mejor la misma dinámica tendrá que irse perfeccionando, porque efectivamente a los jóvenes les siguen depositando aunque ya no vayan a trabajar, y eso a veces termina siendo pues muy decepcionante para la gente que no ve la oportunidad de cómo ingresar, porque son muchos los que quieren. Creo que tenemos que generar candados que permitan que ese programa, que para mí es el mejor, y te voy a decir por qué es el mejor. Yo vivo, les decía a ustedes que yo vivo en una zona rural. Para que un joven vaya a estudiar, un universitario o alguien que trata de poder tener una carrera, tiene que caminar
2 horas de su casa a la escuela. O sea, de verdad no se pueden imaginar lo complicado. Porque un taxi te cobra 120 pesos la ida y 120 pesos el regreso. Te la pasas todo el tiempo caminando. Si no fuera por este tipo de estímulos y de becas, él no podría. Como tampoco podría Sofía, del municipio también, de otro municipio también rural, que trató de poder emprender, tuvo que dejar la escuela porque ya no le alcanzaba para poder seguir pues, estudiando. Nosotros en las comunidades rurales solamente tenemos a veces una universidad, pero esas universidades se encuentran en las cabeceras. A distancia de una comunidad está a 2 horas o 3 horas y sobre todo en el tema de transporte está fatal. Tienes que dejar de estudiar y se dedicó a tener que hacer otra actividad, pero gracias a esa beca supo que su área de oportunidad podía ser el emprender a lo mejor de su estética con uñas y otras amigas y después, una vez que adquirió el aprendizaje sin que necesariamente tuviera que invertirle capital en ese momento porque ella iba y le pagaban 4,800 aproximadamente. Regresaba, ¿qué decía el de la empresa? Bueno, pues siquiera de otra manera yo aquí le enseño, ella aprende y después ella 1 año y aprende y emprende su negocio. Yo creo que sí, los programas hay que ponerles más candados y a veces el tema de la traumatología termina justo en esto, porque los programas son nobles. El problema es cuando nosotros llegamos y abusamos de esos programas. Yo emprendí con un negocio de renta de sillas y mesas, porque el gobierno me autorizó 300,000 pesos y empecé a comprar mi primer proyecto así. Después ya me reuní con algunos amigos y empezamos a hacer como que salón de fiestas. Pero eso a mí me ayudó. Si no hubiese sido por los emprendimientos que realiza este país, sin duda alguna no tendríamos grandes posibilidades. Cada quien habla de su narrativa. Yo les platico de mi narrativa rural y el que he tenido que seguir trabajando y sé que hay grandes áreas. Por supuesto que todos los programas terminan siendo así. ¿Qué fue lo que pasaron con esos programas? Que terminaron por desaparecer porque otros, cuando se los daban, después ya no encontraban ni siquiera el negocio. Ya se habían esfumado. Eso no habla de tema de políticos, es un tema personal. Entonces sí tenemos que valorar lo que el gobierno, o no tanto el gobierno, sino lo que hacemos en la sinergia para salir de muchos temas que nos ha complicado también este tema. Yo siempre digo que la política no está peleada con la moral, porque antes que ser políticos venimos de una familia y nos construimos y llegamos a una determinada toma de decisiones, pero no todos vemos el servicio de la misma manera, ni todos los ciudadanos ven el área de oportunidad de la misma manera. Muchas gracias, Gracias. diputada. Doctor. Pues sobre el emprendimiento, sobre estas oportunidades que se van dando desde la institución, es cierto, hay diferentes, digamos, programas que te permiten a ti pues, acercarte y tener este financiamiento. Me parece que ahí el discurso también tendría que ir cambiando sobre esta cuestión de emprender como algo solamente individual, de éxito, el hecho de decir, hay muchas cosas en redes como de sigue estos 5 pasos y ya lograste como realizar un emprendimiento. Es más complejo, ¿no? Bien lo comentaba la diputada, es muy poco lo que, digamos, en términos porcentuales, las personas que emprenden y que tienen éxito. Entonces también uno tendría que estar muy consciente de este tipo de aspectos en cuanto al emprender. Se necesitan pensar de otra forma el emprendimiento para que no solamente sea la búsqueda del éxito, la búsqueda de tener un ingreso fácil. Necesitamos también promover, y justo desde la política, pues empleos formales, que ustedes se puedan incorporar más rápido, ¿no? Que pasen de estos años que están de preparación, que pasen a los empleos formales, porque esto del emprendimiento justo es esa forma de cómo se ha como promovido el hecho de que ustedes se autoempleen, y requerimos también que los empleos sean formales, además de que se empiece a dejar un poco de lado la informalidad con esta campaña de formalización. Entonces, por ahí Muchas sería gracias, eso. diputada. Sí, pues bien importante con este tema de jóvenes construyendo el futuro. Digo, yo no estoy de acuerdo en que se den a jóvenes que no estudian y que no trabajan, definitivamente, porque pues a quien hay que incentivar es al que sí estudia y sí trabaja, o al que sí quiere estudiar y al que sí quiere trabajar. Estoy de acuerdo con Luisa, mi amiga diputada Luisa, que hay que poner candados, pero también hay que dar seguimiento. A ver,
cuántos de este padrón de jóvenes, cuánto dinero que entregamos a este padrón, qué hicieron con él, quién iba a emprender, bueno, ¿dónde está su emprendimiento? Justamente para dar seguimiento a esos programas y llevarlos, digamos, de la mano para que den el siguiente paso y no mueran otra vez antes de los 2 años. Eso es un punto. Yo los quisiera invitar a que se metieran a las páginas de gobierno para ver qué programas hay y que realmente los utilicen, porque también muchas veces decimos es que no funcionan, es que no hay, es que esto, y depende también de cada estado, y pues de pronto pues no hay apoyos, a lo mejor a nivel federal, este fondo de emprendimiento que desaparecieron, porque no hay que decirlo con todas sus letras, desapareció el fondo para emprendedores, pero a lo mejor en sus estados, en sus municipios, acérquense con estas dependencias de gobierno a ver qué tienen que programas que les puedan servir. Y otra cosa también es los casos de éxito, y lo decía el doctor, hay que ver a quienes sí han podido lograrlo. O sea, todos te dicen, es que me tropecé una, me tropecé 2, me tropecé 3 veces, pero sí se puede lograr. Lo primero con lo que la primera frase que yo les compartí cuando me dieron el uso de la palabra fue que emprender es un acto de valentía. Es un acto de valentía, pero pues tienen que intentarlo, no pueden rendirse a la primera o a la segunda. Y los casos de éxito te dicen, es que a mí me costó. Por eso yo insisto mucho en la coordinación que debe de haber, o que debemos de buscar desde el legislativo también, por supuesto, desde los gobiernos, desde la academia, esa coordinación entre los empresarios, entre las universidades, entre los emprendedores, porque aquí el joven que preguntó también de las startups, que preguntaste de las startups, pues una startup requiere dinero, pero requiere de guía, requiere de una capacitación que te diga vas bien, no vas bien, el que ya lo hizo, el que tiene la lana, que a lo mejor es un fondo de inversión, no necesariamente es el gobierno. Entonces tenemos que acercarnos a los diferentes sectores para ver dónde nos podemos ayudar y sí ver quiénes han tenido éxito y cómo lo hicieron. Yo insisto mucho en eso porque luego nos agüitamos y decimos, no, sabes que ya no voy a hacer nada porque no pude, porque no la hice. Yo también traté de emprender y fracasé, pero bueno, pues lo mío es esto, la verdad, lo mío es estar de este lado, que también pues ser facilitador es muy importante. Entonces busquen esos apoyos, busquen esos programas y cuestiónenos a los diputados. Oye, ¿qué estás haciendo en la Cámara? ¿Qué ley estás impulsando? ¿Qué iniciativa? Y no solo eso, sino cuando nosotros nos hacemos acompañar de ustedes, de las universidades, de quien sabe y de quien está ahí que le está doliendo, pues díganos, oye, esta iniciativa que estás proponiendo, pues no está padre. A mí no me interesa como joven, como emprendedor, que propongas un fondo de emprendimiento, mejor propon más estímulos fiscales. O sea, nosotros estamos abiertos a que vengan a platicar con nosotros para ver qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Congreso. Entonces yo también aprovecho para ponerme a la orden y que ustedes, que son los que saben y que están allá de ese lado, que nos digan pues cómo hacer las cosas. Y justo aprovechemos este momento de diálogo transparente con ustedes para que los chicos vuelvan a preguntar qué dudas tienen, de qué quieren hablar hoy con ellas dos legisladoras, con el doctor. Tenemos otro bloque de preguntas, entonces manos arriba, uno. Ahí van mis compañeros. Bueno, pues ya se animaron. Sí. Ay, es que las cámaras imponen. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Mejía Cortés, de la carrera de Economía. Al igual que muchos de mis compañeros, soy emprendedor. Sin embargo, en este momento me encuentro en la informalidad y por mucho de lo que ustedes han hablado ya está un poco más formal. ¿Ustedes qué recomendación darían para poder llegar a la formalidad sin olvidar que muchos emprendemos o estamos en la informalidad por la flexibilidad que esta te ofrece? Muchas gracias. ¿El siguiente? Sí, buenas tardes. Yo soy Carlos, de la carrera de Relaciones Internacionales. Mi pregunta es, ¿qué iniciativas o acciones legislativas consideran necesarias para evitar que los jóvenes se rezaguen en el desarrollo de habilidades blandas y digitales frente al avance de la inteligencia artificial y la transformación global? Gracias. ¿Otra más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Naomi Salvador Medina y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede el marco legislativo actual transformarse para que el emprendimiento sea un verdadero motor de desarrollo económico y no solo de subsistencia? Muchas gracias. Una última pregunta.
Mi nombre es Diana Cruz, de la carrera de Economía, 7º semestre. Mi pregunta es directamente para las diputadas. Me parece también muy importante recabar, como lo comentaba el doctor Octavio hace rato, nosotros como economistas sí llevamos las materias de formulación y evaluación de proyectos y directamente para saber cómo emprender. Sin embargo, en materia de educación, no sé o quisiera saber si ya hay algún avance para que igual, no nada más en las áreas sociales, nosotros como economistas, sino alumnos más pequeños de secundaria o de preparatoria ya tienen acceso también a educación financiera que precisamente les permita cuando estén en una carrera y que no sea precisamente del área social, acercarse y saber lo que nosotros ya sabemos, si hay alguna iniciativa, si hay alguna reforma en educación que les permita precisamente a los más pequeños ya tener acceso a la información y a la educación financiera. Muchas gracias. Adelante, abrimos micrófono. Le toca a usted, maestro. Sí. Siempre está el último, maestro. Bueno, igual pues aprovechar también su tiempo, ¿no? Entonces, rápidamente algunos aspectos. En cuanto al tema del compañero que tiene su emprendimiento, pero está en el ámbito de la informalidad, hay un montón de casos, ¿no?, que están en esta situación y mucho tiene que ver también con por ejemplo, con la forma en la que están los empleos formales. A partir de la reforma de 2012, por ejemplo, hubo un gran problema en cuanto al outsourcing, es algo que se está luchando para evitar, pero aún así hay que seguir avanzando en ese tipo de políticas para que no siga la flexibilidad laboral, para que tengamos prestaciones, para que exista un trabajo digno, ¿no? Por eso muchas veces, pues al no ver las oportunidades de un trabajo formal, pues entonces se buscan otras alternativas, ¿no? Ahí también es importante que estos trabajos, pues, vengan acompañados también de estos planteamientos que se están haciendo, ¿no?, que sería la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, semanal, el incremento de los salarios que también se está llevando a cabo, y también lo que bien por ahí comentaban, esa educación financiera será importante desde los primeros años, ¿no?, porque es importante para llegar a un emprendimiento, para llegar a un negocio, lo que sea, es fundamental que se tenga esos conocimientos. Entonces, solamente eso para que las diputadas... Gracias. Adelante, diputada. Adelante, Luis. Muchas gracias. Pues mire, la verdad es que tienes toda la razón en el tema de emprendimiento. Yo te diría que si ya tienes tu objetivo y que lo has venido desarrollando, solamente veas dónde tenemos áreas de oportunidad, porque hay una sinergia hasta de mismas empresas que estimulan la participación. Por eso es importante el tema de que una vez que tienes definido, podamos ir viendo a qué se dedica tu negocio, qué trata, y de ahí poder ir buscando las áreas de oportunidad. Yo te decía, a mí me tocó mi negocio de sillas y mesas. Yo decía, ¿y ahora? Bueno, pues entonces ahora me voy a tener que empezar a ver cómo me empiezo a promover. Y no solamente eso, quiénes me pueden ayudar, porque me tuve que dar de alta en el SAT. Es muy complicado que un universitario nos digan que nos demos de alta en el SAT, porque dice uno, y después, lo que siempre todo el mundo te dice es no te des de alta, porque entonces vas a tener que pagar hasta la risa. Lo importante de esto es que tengamos una formalidad y no es tan complicado, pero a los temas de los números tienes toda razón. La política tenemos que tener políticas transversales que nos ayuden con una educación financiera y que podamos justo no temerle tanto a los números. Yo por eso no estudié matemáticas y ahora cada que el 16% del IVA y luego el ICR y el no sé qué de quién sabe qué dónde, pero soy de otra época también contemporánea y ustedes están muy familiarizados con todo esto. Entonces yo creo que nada más tenemos que tener un orden justo en el tema de desde nuestras finanzas, ahí vamos a tener grandes posibilidades. Yo les diría que por supuesto tenemos que ayudar a más también cuando alguien les pida un consejo de qué quisieran estudiar. A mí me decían, si yo estudiara, ¿qué estudiaría? Los de prepa, ayer tuve la oportunidad de estar en un tecnológico y me decían ellos hacen experimentos de todos. A algunos no les gusta, otros solamente por pasar la materia, pero hay jóvenes súper exitosos y le digo, pues dedícate a esto. No, pero es que, no, a ver, dedícate a esto. Yo quiero estudiar astrología. Yo quiero ser, una me decía, yo quiero ser de los que se dedican al estudio de la historia, bueno, historiador, pero también el tema de fósiles y esto. ¿Arqueología? Arqueología, le decían, habla con tu mamá. O sea, sí puede ser que sea tu segunda carrera, pero no la primera, porque si no vas a quedar frustrado. O
sea, mi comentario es de verdad, ustedes tienen la oportunidad de poder elegir lo que ustedes quisieron, ahora busquen su área de oportunidad de esa carrera. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, me llama mucho la atención el tema de que dice el compañero de que es más fácil ser informal, ¿verdad? Y hablábamos también de estas barreras. Es una pesadilla darte de alta, no solo ya que te diste de alta y te cobran los impuestos y demás, pero es una pesadilla, de verdad. El gobierno tiene que dejar de ser una pesadilla para el que quiera emprender. Entonces, eso es bien importante. Nosotros llevárnoslo de como un poco de tarea para saber cómo legislar en este sentido, porque tenemos que hablar. Se ha hablado durante muchos años de simplificación administrativa, pero sigue siendo lo mismo. Hay estados que avanzan, hay otros que no avanzan. También hablemos en algún punto pues de homologar como toda esta tramitología, ¿no? Entonces yo diría que eso es en primera instancia. No te estoy resolviendo el problema, al contrario, te estoy diciendo tienes razón, porque pues la informalidad, el porcentaje es enorme y es por lo mismo, pero también yo quisiera hacerle la invitación a, bueno, una vez que podamos un poco vencer esta barrera de los trámites y demás, que es importante que sí se formalicen, ¿no? Es importante que sí se formalicen una vez que nosotros como legisladores o como gobierno podamos dar esos estímulos de los que estábamos hablando, no cobrar ISR, hacer la vida más sencilla para, por ejemplo, cotizar en el IMSS, para inscribir a tus empleados en el Seguro Social, que se facilite, que las cuotas sean a lo mejor menores cuando recién ingreses, en fin, pero es importante ser formales porque si no, no tienes acceso a diferentes programas. O sea, de pronto, si quieres una beca, si quieres un crédito, si quieres una capacitación, si quieres, te piden que seas una empresa formal. Entonces ahí entra como una contradicción de, me pides que sea formal, pero me pones todas las barreras para que no lo sea. Entonces, que sean más vocales. A mí me da mucho gusto que hagan estas preguntas, pero me gustaría que fueran pues cada vez más vocales, o sea, que participen más. Y no quiere decir que participen en política, pero que sean parte de estas discusiones, porque de pronto a un legislador nos podemos poner muy creativos, ¿no? Y decir, voy a meter, como dije hace un ratito, una iniciativa que hable de jóvenes, que tenga esta perspectiva juvenil en la parte de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, pero pues si no tengo la información que viene de ustedes, si no sabemos cómo hacerle, si no estamos en los zapatos de ustedes, es muy difícil poder elaborar estas propuestas. Entonces, nosotros desde el grupo parlamentario donde estoy, nos gusta mucho esto, entonces me pongo nuevamente a la orden para escucharlos y no solamente para decirte, tiene razón, es imposible ser formal, sino, pues vamos a ver cómo le hacemos, sí se puede, y sí hay maneras de hacerlo, hay que romper con esa inmensa tramitología. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una transmisión realmente exitosa, muy, muy importante, no solamente para nosotros como jóvenes, sino para todos aquellos que nos ven a través de todas las emisiones del canal del Congreso, ¿verdad, Cons? Claro que sí, además de que justo este diálogo que tuvimos con los estudiantes de la FES Aragón fue muy importante y enriquecedor para ellos también, porque pues ustedes nos ayudaron a responder muchas de sus dudas, que justamente nos hablan de cómo crecer como emprendedores y cómo acercarnos más a ustedes, y al dejarnos las puertas abiertas a acercarnos a ustedes como legisladores es muy importante, ¿verdad? Claro, y quiero retomar la frase que dijo al inicio, que emprender es de valientes. Hay que recordar que no podemos tener miedo a crecer, porque muchas veces sucede que como jóvenes ocurre esto de, es que todavía no soy un adulto tan grande. Perdón, todos somos grandes y todos podemos impactar de manera positiva en la economía de este país. Estamos muy agradecidos con ustedes, estudiantes de la FES Aragón, por acompañarnos el día de hoy aquí en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República para esta transmisión de En Comunicación. Agradecemos a la producción de este hermoso programa del canal del Congreso. Agradezco a mi compañera Constanza Ramírez. Gracias por estar aquí, Cons. Gracias a ti, Luisa, por
conducir conmigo y ser mi amiga. Te quiero mucho, amiga. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales del Canal del Congreso, como @canalcongreso.mx, para que sigamos entablando la conversación. Recuerda que nos puedes ver todas las semanas a través del canal. Y si no nos queda más que decir, gracias por estar un día más en Comunicación, porque esta también es tu conversación.